Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solos. Hola, hola, muy buenas tardes. Quiero presentarles a los invitados de este octavo encuentro de Madera Noble. Nos acompañan Dora Barranco, Susana Reyes y Daniel Filmus. Hemos venido con todas las familias respectivas. Bueno, la idea es... Mucha familia. Vamos a charlar sobre la relación que existe entre educación e inclusión social y los nuevos desafíos que se avecinan ante el cambio de gobierno. Antes de iniciar la charla, quiero que escuchen un poema de Claudio Peñalosa en la voz maravillosa de una persona que está acá presente también con nosotros, que es Cecilia Rosetto. Escuchemos. Te descubrís como un murmullo y te parece coherente andar lavándote la cara. Salís a tu interior y volcás el café en la lápida izquierda de tus ganas. Basta, pensás. La poesía es una herida con contra de palabras y uno debiera conjugar luces de poemas antes de subir al colectivo. Debiera apuntarle palabras letales en alaridos, es decir, nada de cáscara, ni tiniebla, ni hortaliza, solo escudo de huesos sabios en perpetuo desafío. Amor sacrílego hecho de vocales, lánguidas, eróticas, musicales, lámparas fieles en la noche de los días, una suerte de complicidad inmensa, caricia de lágrimas en el pecho, playas nocturnas con nombres propios. Escuchábamos Consideraciones de Claudio Peñalosa en la voz hermosa de Cecilia Rosetto. Bueno, la idea es compartir una hora y media, una hora y cuarto de charla y yo quiero empezar en referencia obviamente a los nuevos tiempos que se avecinan a preguntarles a los tres invitadas, me anoté bien para que no, Dora acá no me... ¿Qué desafíos urgentes aparecen en la educación argentina luego de la pesadilla de estos últimos 4 años? Empiece quien quiere. La menos tímida. No, hay muchísimos desafíos, ¿no? Acá ha habido retrocesos bien constatables, no es que estábamos frente a la posibilidad de conjeturar. Bueno, uno de los desafíos sobre los que una va a ser intensa es el desafío de transformar la malla curricular. Estamos frente a un momento de cambio intenso y me parece que ahí hay un desafío energúmeno, admito, porque efectivamente las riendas relacionadas con las modificaciones curriculares van por cuenta de las diferentes jurisdicciones, obviamente con acuerdos que tienen que estar más consagrados. Pero yo creo que está en la hora de cambiar eso de trato de niñas y trato de niños, deportes de niñas, juegos de niños todavía. Se administra de manera colosalmente naturalizada, todavía hay efectos respecto de cierto calendario, al que hay un apego enorme, Día de la Madre, en fin, no digo que sustituyamos el calendario, no estoy tan radicalizada todavía. Esperemos unos años. Sabemos. Pero si nos entusiasmamos de hecho hay otra injundia que me parece que está corriendo muy por cuenta de y aquí quiero ceder la palabra, hay mucha nueva articulación de sentido abajo en la docencia, hay mucha nueva articulación. Le voy a decir que se acerquen siempre al micrófono, porque quiero lo decir que videografamos. hay hoy una actitud
que está casi, yo diría, ahí nomás, para ser convocada. Yo creo que los cambios tienen que venir de abajo para arriba. No podría haber ninguna modificación de la malla curricular sin escuchar profundamente qué es lo que está pasando en las aulas, qué pasa, y sobre todo cuando se trata de escuela media, desde ya al estudiantado. Pero ¿por qué no pensar en las niñas y niñez diciendo lo suyo al momento de la construcción curricular? No es un acto demagógico, es un acto de enorme consideración al que está ocurriendo hoy. Hoy lo que está ocurriendo es que niñas, niños, niñas de 8 años producen efectos notables con sus preguntas extraordinarias. Daniel, Susana. Sí, yo acuerdo totalmente con Dora. Me parece que el primer desafío es un gran encuentro donde podamos debatir la educación que queremos, que evidentemente este formato escolar inclusive o sea, es un formato que ya está caduco, un formato que no aloja, no está pensado para los o las estudiantes que van a la escuela, estaba pensado para otro y otra, no para los chicos y las chicas que vienen ahora. Para poder construir en la escuela, me parece que sí, que las cosas están cambiando desde las escuelas. ¿Pero por qué? Porque se lleva adelante la práctica desobediente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desobedecer en la escuela, porque hay cosas muy absurdas, todavía medidas muy absurdas que, y se genera miedo. Los maestros y las maestras tienen miedo a veces de desobedecer porque, qué sé yo, cosas ridículas, ¿no? Hablo de cosas muy ridículas que todavía existen. Y a mí me parece que es eso, ¿no? Desobedecer los modelos que nos quieren imponer, desobedecer, digamos, el modelo de estudiante que se impone, ¿no? Y que se impuso durante estos 4 años, ¿no? Junto con todo lo que es sumamente pertinente y se dijo, lo que hay que pensar es que el ministro que asuma el 10 de diciembre, en realidad, como dice la poesía, tiene que tener un ojo mirando lo inmediato y otro mirando la política de mediano y largo plazo. Y desgraciadamente los primeros temas que tienen que tomar no tienen nada que ver con la pedagogía. Como quien asuma el 10 de diciembre tiene que pensar dónde van a comer los chicos el 11 de diciembre. Claro. Porque lo primero que va a pasar es que los chicos, estamos hablando del 53%, pero dice la UCA que vamos a llegar con 2 de cada 3 chicos pobres, y si pensamos que 2 de cada 3 y el 70% de los chicos de la Argentina van a la escuela pública, prácticamente estamos hablando de una escuela donde masivamente van chicos pobres. Entonces, lo primero es, me parece que va a tener que resolver esta cuestión de que si no comen en la escuela no pueden comer en ningún lado. Lo segundo es el tema de la infraestructura. Nosotros solo arreglamos las escuelas en el verano, porque en el resto del ciclo lectivo están los chicos ahí, entonces va a haber que invertir todo lo que no hizo este gobierno, que bajó a 1/3 la inversión en infraestructura y tuvimos la desgracia tremenda de perder 2 trabajadores de la educación en Moreno, y ahí se descubrió que están todas las escuelas así. Así que el segundo tema es infraestructura, y el tercero tampoco es pedagógico, y es el tema de la paritaria nacional docente. Hay que poner en marcha inmediatamente la paritaria. Si uno suma el 10, el 11, el ministro va a tener que convocar esa paritaria para llegar... Garantizar. En marzo de que empiece la clase. Al mismo tiempo que hace eso, tantos los temas que se metieron acá son los temas de fondo. Y en ese sentido, yo creo que lo que hay es en la Argentina un conjunto de leyes que se votaron entre el 2003 y el 2007 que marcan el camino. No hay mucho para inventar. Así, obligatoriedad de la escuela media, cambiar el modelo institucional, como decía Susana recién, de la escuela media, ampliar la posibilidad de que el nivel inicial empiece a los 3 años. ¿No? Nosotros duplicamos la matrícula de la sala de 4. Tenemos que ir también, cuanto más temprano entran los chicos más humildes, mejores condiciones de igualdad hay. Pero después incluso igualdad de género también, ¿no? Por supuesto. Por el tema de cuidado, ¿no es cierto? Entonces, digamos, las leyes, por ejemplo, la de financiamiento, no se cumple la ley de financiamiento, que habíamos llegado al 6% y ahora ya estamos en el 5,1%. ¿De dónde sacás un punto más del PBI? En aquel momento lo sacamos de la deuda externa. Nos pasamos del 3 al 6 porque Néstor dejó, como sabemos, no pagamos la deuda externa. Entonces, me parece que ahí hay un conjunto de temas que están bien marcados en las leyes y que quien sea ministro va a tener que estar pensando en esa transformación profunda, curricular, institucional, no más profesores taxi, por ejemplo,
para terminar con este modelo de escuela media. No sé, me parece que ahí hay ya muchos temas cuantitativos y cualitativos que son de mediano y largo plazo. ¿Qué heridas quedan dentro del sistema educativo de este lapso corto de neoliberalismo y tan doloroso de estos años? ¿Qué quedan? Algunas cosas decía Daniel, pero digo, vos en tu experiencia cotidiana con los chicos de sectores populares, excluidos, ¿qué heridas son, bueno, además de las que se dijeron, ¿no? Y bueno, absolutamente el abandono, el abandono. Yo creo que hay una deuda grande con la juventud, ¿no? Que en la niñez y la juventud, ¿no? Que en estos años es terrible. O sea, digamos, en la situación en que han quedado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en el 2015 nosotros habíamos logrado que la CENAF pudiese alojar a estudiantes nuestros que eran grandes, pero bueno, la discusión era, bueno, está bien, ahora son grandes, no es para la CENAF, pero desde chiquititos estuvieron en la calle. Entonces, bueno, perfecto, eso se entendió porque se podía discutir, estaban en hoteles, mientras iban a la escuela y se trabajaba con ellos. En marzo del 2015 ya todos en la calle de vuelta. O sea, los sacaron de los hoteles. ¿Marzo del 2015 o el 2016? No, el 2016, no, perdón. Es importante. Marzo del 2016, todos a la calle. Y después, bueno, el deterioro en todo sentido, ¿no? Porque al estar el país tan, digamos, la gente tan metida para adentro, todo tan individualizado y todo lo, digamos, todo lo cultural como tan achatado, o sea, los pibes también, digamos, están en situación de calle y viven eso, ¿no? También, o sea, viven el desprecio social, la violencia institucional. Entonces, para mí, o sea, eso fue lo que más se agravó, ¿no? Dora. Sí, yo creo además que ha habido una expulsión de las posibilidades, sobre todo para adolescentes en la escuela secundaria. Es evidente que ha habido una gran retracción. En algunos lugares la matrícula estaba ahí más o menos, pero el desgranamiento ha sido enorme, ¿no? Y bueno, y yo creo que la otra cuestión que ha aparecido en algunos lugares, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, una cierta coacción, ¿no? Acá hay algunas manifestaciones un poco coactivas. Represivas. Sí, claro. Represivas, las ha habido. Están un poco, digamos, en estado macilente, por así decir, metafóricamente, pero ha habido. Yo recuerdo que cuando tuvimos las reuniones por ocasión de esta campaña, que nos reunimos muchas veces con educadores de carne y hueso, una de las cuestiones fundamentales que eran nada escuchados, nada. Digamos que en la ciudad, además, hay una persona al frente del ministerio que, digamos, tiene algunas características muy singulares de poca vinculación profesional con el medio educativo, ¿no? Entonces, de todos modos, creo que lo que dice Daniel ha sido muy importante, esta promesa incumplida respecto de las vacantes, el hecho de que, bueno, hay una ficción respecto del número de escuelas, de edificios creados. Ha habido una inverdad grande en esto, ¿no? Algunas escuelas que fueron modificadas, algunas a las que alcanzó algún cuadro de reforma, en que se ha multiplicado la estadística para decir que en realidad se crearon 3 escuelas porque 3 turnos. Esto lo sabemos también, ¿no? En fin, pero yo creo que hay algo de desvalor enorme, por decirlo en términos muy económicos, sobre la docencia. Hay ahí una cuestión, hay una herida importante, porque efectivamente se conculcaron derechos respecto de, digamos, la acción de trabajar como docentes, ¿no? Entonces hay un retroceso grave, salarial ni se diga. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, porque creo que el cuadro de la provincia de Buenos Aires es mucho más grave todavía que este diagnóstico de averías que he intentado mostrar. Y lo último, el invento de la Unicaba. ¿Por qué no referirnos al invento de la Unicaba? Digamos, ¿dónde están los planteos de base, conceptuales? ¿Dónde está? ¿Vos, Daniel, tenés idea? ¿Vos, Susana, dónde está, digamos, la arquitectura? La justificación de por qué armaron eso. La arquitectura conceptual de la Unicaba. Bueno,
En fin, este es un problema porque están todavía en riesgo, porque ha habido ahí una situación, yo diría, de cierta parálisis, pero la van a emprender fuerte, sospecho que medio con valor de envalentonamiento con relación a la UNICABA. Pero habrá que seguir resistiendo porque el año pasado, el año pasado y hubo gran resistencia, se paró la cuestión por motivos electorales, pero bueno, hay que pensar que son 29 los institutos que están en situación de alto riesgo, ¿no? Susana recién decía ahora respecto de los docentes, en estos 4 años, ¿cómo ves que fue esa ofensiva contra el trabajador de la educación? ¿Cómo lo percibiste vos? Y sí, nosotros la verdad que lo sentimos fuerte, ese desprecio, nosotros decimos ese desamor, ¿no?, con todo lo que hacen con respecto a la educación pública, desde la infraestructura, digamos que nos devuelven el edificio que tenían que arreglar y donde invirtieron un montón de dinero y se llovió todo, no pudimos tener... se invirtió un montón de dinero que no fue precisamente para arreglar la escuela. Claro, digamos. o sea, no sabemos cómo lo hicieron o con qué materiales, pero bueno, los techos se llovían, nunca tuvimos calefacción. O sea, sacaron el pan de las mesas de las escuelas, o sea, porque no es sano, porque engorda. Entonces, se levanta un pibe de dormir en la calle, viene a la escuela y ¿qué quiere? Algo calentito, ¿no? O sea, no, tiene un yogur con un cereal, eso es lo que tiene para comer porque es saludable. Bueno, entonces, digamos, como que ahí uno ve el desprecio. O sea, yo sentí eso y creo que mis compañeros y compañeras también lo sentían así, ¿no? Y la imposibilidad era como la dificultad. Nada, digamos, que tenga que ver con la formación. O sea, jamás nos han acercado ni un libro. La escuela, nuestra biblioteca es hermosa y está llena porque en los años anteriores nos mandaban libros y nos mandaban películas y ideas para hacer. Y realmente es una belleza esa biblioteca y la adoramos, ¿no? Y todos esos libros los seguimos teniendo y usando. Es más, los chicos se los llevan a las ranchadas y los traen al otro día. Pero ellos no trajeron nada, absolutamente, ¿no? El desprecio por la educación pública, ¿no? Y por el otro, así, fuerte. Daniel, herida, desprecio, destrato a los trabajadores de la educación, ¿expresión de qué es eso, digamos? No, yo creo que la cuestión fundamental, y coincido con lo que dice Susana y Dora, que tiene que ver con la pregunta tuya, es el tema de estigmatización del docente y la necesidad de minar la autoridad que tiene el docente, que es parte de minar la autoridad que tiene el conocimiento, ¿no? Digamos que tenemos una sociedad de mercado donde la valorización del conocimiento es mínima y en buena medida tiene que ver con haber estigmatizado y haber buscado estigmatizar a los docentes a través de estigmatizar a los dirigentes sindicales. Un día, ¿se acuerdan que se instaló la carpa en el Congreso y se los reprimió fuertemente? Yo miraba por televisión porque era una noche lluviosa y se veía por televisión y digo, yo si soy el ministro de Educación ya estoy llamando para que eso no aparezca en imágenes. Y resulta que pasaban los minutos y seguían transmitiendo en directo desde ahí. Entonces, había un regodeo. Claro, entonces es lo contrario, es mostrarle que se puede reprimir a los docentes. Y que tengan miedo. Y esta cuestión, sí, y esta cuestión me parece que es fundamental. Pero yo agregaría una cosa más que me parece importante a la inversa. ¿Por qué volvimos en 4 años? En parte volvimos porque no pudieron desmontar, ¿no?, ni culturalmente ni en la práctica concreta todo aquello que se hizo en 12. Es decir, pueden no cumplir las leyes, no pudieron volver atrás con las leyes. ¿No? Es decir, hicieron muchas cosas, no volvieron atrás con la nacionalización de YPF, no volvieron atrás con la nacionalización. Hay hubo temas que fueron conquistas de las jubilaciones, miremos lo que está pasando en Chile ahora. Digamos, no hay que subestimar, en primer lugar, la fuerza los resabios, ¿no? La fuerza que tuvo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista material esos 12 años que dejó instalada una sociedad distinta a la de 2003. Nosotros, para terminar, asumimos en el 2003 sin sistema educativo. Acá teníamos 7 años de primaria, porque bueno, yo era el ministro de Educación de la ciudad en ese momento y no aplicamos la Ley Federal de Educación, pero cruzábamos la General Paz y teníamos una primaria de 9, ibas a Córdoba y tenías una primaria de 6. Y no tenías ni siquiera sistema educativo, no había parámetro. La ley de los 180 días, que fue la primera ley, era para decir, bueno, tiene que haber por lo menos un ciclo lectivo común para todo el país. Bueno, todo eso nosotros, hay que decirlo,
4 años no alcanzaron para ellos, por eso el proyecto de ellos era más largo, para desmontarlo, porque hubo una resistencia popular muy importante y la hubo también en la escuela. Si el UNICABA era cerrar 29 terciarios, después mantenemos los 29 terciarios y la UNICABA, y después no saben cómo meter la UNICABA. Es decir, la resistencia que hubo, y es un ejemplo, como el cierre de las escuelas, el cierre de las escuelas de adultos, el cierre de las escuelas de islas en el Delta, la verdad que una resistencia que nuestro pueblo nosotros a veces la subestimamos, que es lo que permite, a diferencia de lo que está pasando en Ecuador o en Chile, que haya sido democráticamente en 4 años, y por una diferencia enorme que ellos tratan de ocultar, que hayamos recuperado el gobierno. Yo creo que esa cuestión, si nosotros no la valoramos, porque es un capital enorme para empezar, Alberto no empieza y Cristina no empiezan de cero, empiezan de una sociedad donde un Estado tiene herramientas. Por ejemplo, no pudieron tocar la escuela pública, no pudieron tocar la universidad pública, le pudieron haber bajado el presupuesto, no tocarla. El sistema científico-tecnológico, es verdad, lo atacaron, pero está ahí, los científicos dieron una batalla enorme, sustentada en que vieron que desde el 2003 al 2015, ¿no?, después de haberlos mandado a lavar los platos, hubo una reivindicación. Ese capital cultural me parece que está y es la base sobre la cual se va a reconstruir la Argentina. Sí, probablemente un anticuerpo creado históricamente que viene desde el 17 de octubre, del Cordobazo y de luchas históricas que se van pasando de palabra en palabra, incluso a veces sin conocer realmente exactamente los datos, ¿no? Pero que, o sea, y yo pienso, digo, en este sentido, digo que Macri y el macrismo suben incluso no diciendo lo que quieren hacer y mintiendo descaradamente, haciendo un fraude político sobre un programa, no le vamos a sacar esto, no vamos a sacar esto, no vamos a sacar esto, que después sacan efectivamente o intentan sacar, porque justamente el parámetro, el punto de partida que había ahí tenían noción de que hay un pueblo organizado, que hay sindicatos, que hay luchas sociales históricas, etcétera. Yo tengo una conjetura. Bueno, como decía Carlos Monsiváis, cuando no tengo ideas, tengo hipótesis. Bueno, tengo una conjetura, se rieron, ¿eh? Es buenísimo eso, ¿no es buenísimo? Sí, es muy bueno. Bueno, la conjetura que yo tengo es que Macri solo pudo ganar porque estábamos en un clima de bienestar social. Se diga lo que se diga, había una progresión social, es decir, la gente efectivamente aspiraba a más. Sí, ahí eso es complejo, todavía sigue siendo un poco complejo analizar algunos electorados, hay que tener bastante paciencia y sobre todo, en fin. Pero yo lo que creo es que solamente en un clima relativo de bienestar, bueno, viene esta promesa de que el cambio va a ser todavía más poderoso y más fuerte, en el sentido tan ficcional, ¿no? Fue una gran ficción. Y insisto en esto, por eso es que pudo ganar. Y como dice Daniel, bueno, aquí se dice, y probablemente se tenga razón, no tenemos todos los, digamos, no he podido revisar todos los datos historiográficos, probablemente sí sea el primer presidente en ciclos democráticos que haya sido derrotado en su propia tentativa de reelección. Es un dato importante. Y en primera vuelta. En primera vuelta, derrotado en primera vuelta, afirmamos. Bueno, yo creo que sí, que la Argentina tiene una tradición de mucha lucha, que tiene una cultura. A veces, me acuerdo, en estos 4 años, a veces surgían críticas, ¿y qué hace la gente que no se moviliza? Pero si la gente se movilizó durante los 4 años, ¿no? Yo creo que no hubo mes en que no hubiera algún episodio movilizante. Entonces, lo que yo creo es que sí, tenemos que tener mucho reposo, sobre todo intelectivo, para ver cómo se configuró esa fuerza de derecha, que vaya a ver cómo le pasa. Yo creo que esto es así. De todas maneras, para cerrar, digo, esto es una fórmula difícil de articular enteramente lo que sería modelo neoliberal. Yo me resisto a pensar que esto que pasó, que era un plan devastador de negocios, tenga la misma enjundia que un modelo afiatado neoliberal. Algunos modelos tienen algún comportamiento un poco más prolijo, y me parece que aquí hubo algo muy devastador en el impulso acumulador que se impusieron. Entonces, sobre todo porque la tradición argentina rinde muy poco al cauce liberal. El cauce liberal en la Argentina es conservador,
En Argentina no hay manifestación liberal para lo que sabemos perfectamente, la sintonía semiológica con el mercado. Pero respecto de los repertorios fundamentales de mentalidad, de posicionamiento, no son liberales. Si hubieran sido liberales, hubiéramos conquistado el año pasado la ley del aborto. Y no la conquistamos, porque hay ahí una refracción profunda a lo que podría ser una sintonía liberal. Liberales han sido los uruguayos, liberales... el vallismo, por ejemplo. El vallismo, el civilismo uruguayo, ¿no? La laicidad uruguaya. Pero nosotros no lo tuvimos, no hubo cauce de radicalidad liberal en nuestro país. De modo que las configuraciones actuales llamadas neoliberales son diferentes según las cuencas que los impulsan. Entonces hay una... Bueno, lo mismo está pasando en este momento en Brasil, en donde hay un fascista que tiene un apego neoliberal. Bueno, neoliberal el tipo de economía, pero esto no le da sortilegio neoliberal a Bolsonaro, de ninguna manera, ¿no? Sí, no, pensando, digo, ya saltando un poco la educación, pero los neoliberalismos de los últimos 20, 30 años tienen un componente autoritario muy fuerte y se alejan, digamos, de hecho, cuestionan el liberalismo en términos de los monopolios, ¿no? Es decir, el liberalismo, si hay algo que tenía como gran enemigo, era el monopolio, sea del Estado o de otros monopolios. Bueno, el neoliberalismo... Sí, no leen los clásicos. No, efectivamente, no. Pienso en términos del vaso medio lleno, efectivamente, que hablábamos recién, y del vaso medio vacío a futuro. Digo, ¿qué podemos pensar para la educación en términos de construcción de ciudadanía? Digo, largo plazo, ya ni siquiera corto ni medio, digamos. ¿Cómo podemos pensar metodológicamente, institucionalmente, algunos dispositivos, herramientas al interior del sistema educativo para descolonizar las mentes, ¿no? Porque es uno de los grandes problemas que tenemos, por lo menos claramente en el 40% de la sociedad, ¿no? Claramente, que sueñan vivir en un país que no es, y que en realidad también se articulan con mucha racialización y con mucho odio hacia los sectores populares. ¿Qué puede hacer el sistema educativo para eso? No, yo digo dos cuestiones. Una reflexión sobre lo que decía antes Dora y voy a eso. Pero lo que ocurrió acá, a diferencia de... Porque hubo un debate, apenas asumió Macri, de algunos intelectuales, periodistas que pensaban que había una nueva derecha, que esa nueva derecha era moderna y que era un poco más sofisticada y que podía tener un contenido social, una derecha contenido social. Bueno, Macri se encargó en mostrar que eso no era así. Lo que vemos en América Latina, en realidad, es que no ha avanzado para nada con los conceptos neoliberales y han repetido las recetas de los 90. Y si uno mira el consenso de Washington, es lo que hicieron. Repitieron a rajatabla achicar el Estado, bajar el financiamiento del sector educativo, de salud, en muchos países. Intentarlo con las jubilaciones. Bueno, eso es así. Entonces, yo digo esto porque nos trae un tema futuro a nosotros. Como ellos repiten las recetas de los 90, nosotros no tenemos que repetir las recetas del 2003. Y ahí va la pregunta tuya. Si nosotros, en un mundo totalmente distinto y en una Argentina totalmente distinta, hacemos lo del 2003, estamos en problema. No se trata de hacer lo que hicimos en el 2003, sino cómo hicimos en el 2003. ¿No? Reflexionando sobre Néstor, justamente el 27, escribiendo un par de artículos, yo planteaba que hacer cómo hizo Néstor, no lo que hizo Néstor. Néstor tuvo... La orientación, digamos. Claro, tuvo un coraje enorme para tener respuestas innovadoras del momento a problemas del momento. Por ejemplo, el tema de la deuda, cómo lo resolvió, o el tema de los derechos humanos, cómo lo resolvió, o el tema de la Corte Suprema, cómo lo resolvió. Lo resolvió con innovaciones respecto a lo tradicional y nos colocó un escenario totalmente distinto donde la agenda la marcaba él. Bueno, ¿qué significa esto en el 2019? Lo que tenemos que discutir nosotros, no lo del 2003. Ahora, en segundo lugar, quiero decir, yo estoy orgulloso del papel de la escuela respecto de la colonización mental. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, en el tema de el aborto. ¿Quiénes eran los que poblaron las calles? Por ejemplo, en el voto. Del voto nuestro es 80-20 entre los jóvenes y perdemos 80-20. ¿Qué es lo que hizo en la segunda vuelta Macri Trata de buscar el voto adulto. Era una cuestión, y los que lo llevaron si hacía falta en ambulancia, ¿no? En silla de ruedas, lo que fuera. Lograron mover el voto que tradicionalmente no se mueve, que es el voto de los mayores. Los mayores, por decir una forma, los que están en las aulas nos votaron.
¿no? Pusieron mi hija en el Pellegrini. ¿Quién, Dora vino a dar una charla, justo dimos una charla el mismo día, quién en el Pellegrini no nos votó? Imposible que alguien. Y en las escuelas medias, ¿quién no nos votó? Todos nos votaron. Todos estaban con el aborto. La verdad que era un lujo ver eso. Ahora, los que están en las aulas nos votaron, los que están frente al televisor todo el día, no. Y yo creo que en ese sentido hay que pensar que la escuela juega un papel contracultural en épocas de neoliberalismo importantísimo, porque ahí están los docentes y de ahí el ataque de Macri a los docentes. ¿Cómo lo ves, Susana? Y yo lo veo, digamos, hay pibes que van al secundario, acá en la capital, que salen y pelean, pero hay otros pibes que están totalmente en banda, digamos, ¿no? Los pibes del conurbano que llegan a Constitución, a Retiro, a 11 para ver si pueden encontrar algo. Son pibes que nunca han ido a la escuela por ahí o poco, que tampoco miran televisión por ahí porque viven en calle, pero tienen como su ranchada y sus códigos. Es otro mundo, digamos. Y son muchos y muchas. ¿Qué puede hacer el sistema educativo o el Estado para...? Entonces yo como que estoy más en contacto con esos chicos, ¿no? Y bueno, yo pienso que puedo hacer mucho, pero hay que dar bola a eso, hay que darle mucha bola porque no nos alcanzaron los 12 años para resolverlo. Entonces hay que empezar ya, por eso la escuela para mí es un lugar, el lugar para establecer los vínculos, para fortalecerlos, el lugar para construir ciudadanía. De hecho es así, eso es lo que nos sucede a nosotros y a nosotras en la escuela, ¿no? Qué sé yo, es un orgullo por ahí cuando vamos a dar una charla o algo, que ahora vamos con los chicos o las chicas a dar la charla, y cuando ellos dicen... ellos aprendieron la mayoría a leer y escribir en la escuela y ahora por ahí están en el secundario, ¿no?, de la escuela. Y ellos dicen, yo lo que aprendí en el Isauro, a mí el Isauro me enseñó que tenemos derechos, o sea, eso es lo básico, ¿no? Porque han llegado con todos los derechos, todos, absolutamente todos los derechos arrebatados. Entonces, es como que no... Yo veo la realidad de empezar muy de abajo, muy desde chicos y chicas que vienen mal alimentados, ya desde su nacimiento, porque ya vienen de antes, de los 90, o sea, que están en la calle, ¿no? Que ya son grandes además, pero es así, y ellos tienen sus hijos o hijas, o sea, hay otra realidad que es la que yo digo que a la par que uno se ocupa de la infraestructura, se ocupa de los currículum, de todo lo que estoy absolutamente de acuerdo, también tenemos que estar preocupándonos de eso, ¿no? De cómo hacemos para que la escuela aloje, ¿no? Y para alojar justamente hay que abrazar y hay que querer y hay que flexibilizar. Voy a hacer un salto con respecto a un tema que en la mesa está presente por las personas que están presentes, que tiene que ver con ciencia y tecnología y educación, ¿no? ¿Existe una posibilidad de juntar más esto? Me refiero a la educación, el sistema educativo incluso primario, preprimario, secundario, ¿o están un poco escindidos en la realidad histórica reciente de nuestro país? Están escindidos. Ahora, digamos que es una conversación indispensable, pero que ha tenido desertizaciones, ¿no? Ha dependido mucho de los empeños directivos en las escuelas medias sobre todo, o de la ingeniería más versátil de algún docente, sobre todo aquellos docentes que tienen mucho interés en la investigación y que así lo transmiten. Investigar, yo siempre digo, requiere una dosis extraordinaria de libido. Si no tenés libido, no podés investigar, esto es así. Pues las preguntas interesantes nacen de un estado más pasional que propiamente intelectivo. Después hay una forja, no nos podemos bandear, pero en realidad... Y ahí hay algo que propiamente debe estimularse fuerte en un sentido de mucha, yo diría, cooperación, sobre todo con las preguntas interrogantes que tiene el estudiantado. Estoy refiriéndome en general a las niñas, niños, niñes de la escuela primaria y la secundaria. Insisto, ha habido errática relación, muy errática relación. A lo largo de los años que yo estuve en el CONICET,
nos dábamos cuenta de que había iniciativas. El propio CONICET tiene un aparato, inclusive, que está destinado de difusión. Tiene un dispositivo absolutamente diseñado para esto, pero es muy a demanda. Entonces, yo lo que creo que hay que construir algo más, más obligado, más regular, más institucional, en el sentido de que eso que está, digamos, que está deseando eventualmente una posición docente, para decirlo, tenga una respuesta mucho más articulada del lado de la ciencia. Y yo creo que del lado de la ciencia además hay un buen empeño en difundir. Hay mucha gente que le gusta mucho difundir, ¿no? Que además de hacer ciencia tiene muy buena pasión por transmitir. Tiene mucha capacidad para hacer pedagogía. Bueno, yo creo que rearticuladas las dimensiones en esta nueva etapa, me parece que habrá un mejor matrimonio, que no sea heterosexual solamente, y que incluya las disidencias. Y que justamente que permita, porque digamos, hay que pensar, con un tino de que a los chicos y a las chicas les encantan las preguntas atrevidas, les encanta. Entonces ahí, cómo inventarse un pequeño laboratorio, cómo inventarse un pequeño archivo, ya que somos del área de las sociales y humanidades, en fin. Pero esto requiere, sostenibilidad institucional, no puede ser lo errático, y que se permita efectivamente que las jornadas transcurran a veces en laboratorios. Yo siempre decía, hay un gran laboratorio, no puedo hacer la propaganda de un solo laboratorio porque el resto de los colegas se va a enojar, pero hay un laboratorio que estaba muy cerca y en el propio pueblo. Y yo decía que esto era extraordinario porque los aparatos que se habían comprado, estoy refiriéndome a la anterior época que éramos tan felices en materia de ciencia y técnica, y que se compraban aparatos sofisticadísimos, que bueno, un aparato sofisticado en 5 años es obsoleto hoy día, es impresionante. El microscopio electrónico. Microscopio superelectrónico, que yo decía, ustedes saben que me gusta mucho la actuación. Entonces voy a decir que cuando me preguntaban cómo definía, yo decía, bueno, una arruga se ve como el canal de Suez. Entonces, y era extraordinario. Yo pensaba siempre, primero que tendrían que haber pasado muchos diputadas y diputadas para ver dónde estaban los recursos del Estado, porque se compraron con recursos muy sofisticados. Y la segunda cuestión, ¿cómo no abrirlo al público? ¿Y cómo no abrirlo a las escuelas? Es cierto que un laboratorio se para un rato, pero habría que ver cómo. De hecho, bueno, tenemos ahí en el Polo, hay un museo interactivo, etcétera, que me parece que, bueno, habrá que ahora volverlo a poner de manera muy dinámica, pero en fin, tenemos. No puedo evitar decir que eso se hizo en la época que Daniele fue ministro, ¿no? Durante esa época se puso en valor toda esa etapa. Que éramos felices, viste, claro. Daniel, que éramos felices. Yo doy eran títulos, todos felices menos yo. Vos tenías que laburar como loco. No, bueno, pero ¿vos pensás que es posible mejorar esta relación entre el sistema educativo institucionalizado y ciencia y tecnología? ¿Qué cosas se nos ocurren que puedan mejorar ahí? A mí me encantó la forma en que Dora empezó la respuesta, que tiene que ver con el fondo de la cuestión para los que somos docentes de alguna manera, que es el tema de las preguntas de los chicos, porque en definitiva, ¿qué es la ciencia? En realidad la escuela tradicional obtura las preguntas de los chicos, tapa las preguntas de los chicos, porque no hay nadie que tenga más preguntas y más ganas de investigar que un chico apenas nace y realiza el proceso de aprendizaje más difícil, que es el lenguaje, ¿no? E investiga, pone los dedos en el enchufe, está todo el tiempo, pone las cosas en la boca. Un chico está todo el tiempo con preguntas. Lo que decía Pablo Freire es que los docentes somos aquellos que muchas veces contestamos las preguntas que los chicos jamás se hicieron, ¿no? Así es. Entonces, el tema está, ahí están las preguntas, todas, los tienen los adolescentes. Lo que pasa es que si hablamos de otra cosa, de las preguntas que hay ahí, cómo a través de esas preguntas llegamos al tema del saber elaborado, que es lo que nos preocupa. Entonces, yo creo que de fondo, no tenemos el tiempo para discutirlo acá, pero Susana y Dora, y vos, Jorge, lo manejan muy bien. Hay una cuestión que es que esta escuela, que tal como la conocemos, es una escuela que no es de este tiempo, ¿no? Yo recomiendo mucho para los que
Estaba escuchando algunos libros, pero uno se llama The Game, de Barico, muy reciente, sobre el tema digital, y que en realidad la escuela todavía no ha dado cuenta del tema digital. Y quiero decir una sola cuestión. Hace poco estuve en IDEA, en Mar del Plata, ahí donde están los que no son amigos nuestros, y estaba con el ministro de Educación. Entonces una pregunta parecida le hicieron a Finocchiaro, y él dijo, bueno, hemos empezado con la robótica en la sala de 4. Sí. Primero evitamos que tengan no computadora, podía, claro, le quitamos la computadora primero. Claro, para que primero los vayan a libros y las computadoras, pero empezamos con la sala de 4, que es como la construcción de los 3.000 jardines que jamás se llegó. Ahora empezó con la robótica en la sala de 4. Y yo, mira, este hombre no debe haber entrado nunca en una sala de 4 y debe tener idea de lo que es la robótica, porque decir eso como respuesta a una pregunta muy parecida a la tuya. Es el caucheo. Entonces, yo quiero decir, el desafío para nuestra escuela, y termino, me parece que tiene que ver justamente con dar cuenta de las transformaciones profundas, y el tema de lo digital no es menor. Una de las cosas que dice Barico es que ahora tenemos otra idea del todo. Ahora ya no existe más el infinito como tal. Yo tengo Spotify, tengo toda la música. No tengo Wikipedia, tengo toda la información, la tengo todo, pero no la tengo acá, sino que la tengo en un aparato. Ya no la necesito tener. Cuando era necesaria la memoria, el viejo de la tribu era el más capo, ahora los tiran por la ventana. Entonces, si la memoria está ahí, esto es un esfuerzo, y pensando en la cuestión que decía Dora, de cómo esas preguntas del chico llegan a esta memoria, porque dice Humberto Eco, si a vos te regalan $1 billón, pero la condición para aceptar el $1 billón es contarlo de a uno, rechazarlo porque son 36 años sin dormir y sin comer. Entonces, yo tengo $1 billón de información. Si el chico tiene que acceder a ese $1 billón de información, que ya está, porque todos nosotros, digamos, el tema que no está el celular en el aula, es una barbaridad. No puede no estar, si ahí está todo. El tema es cómo accedo ahí. Si yo cuando tengo una dificultad entro googleo, dicen, ¿lo googleaste? ¿Ves una cara que no la conoces y enseguida la googleás? Entonces, mi impresión es que lo que cambia son las competencias que tienen que desarrollar, mucho más cerca de lo científico y tecnológico, en el sentido de la investigación, porque vos tenés la información ahí, lo que necesitas es cómo el chico aprende qué preguntas hacerle, a darle sentido, a sistematizar, a tomar esa información. Y en última instancia, lo más importante, y termino, es cómo él produce información, y no es solo un linkeador de información ya hecha. Entonces, el rol del docente, si quiere competir con la memoria, perdió, ¿no? Tonucci suele decir que la escuela es la única que te da para un examen pruebas cuyos resultados ya los sabemos de antemano. Porque en la vida no ocurre eso. La vida está resolviendo todos temas. Entonces, la cuestión es qué competencias desarrollamos en los chicos, la de la ciudadanía, por ejemplo, como para poder resolver los problemas que se le plantean, que son únicos e irrepetibles, y donde él necesita muchas cosas que la escuela tradicional no enseña. Por ejemplo, creatividad, ¿no? Desarrollo de competencias abstractas, eso, innovación, ¿no? Y bueno, el tema es cómo saltamos de la escuela que tenemos a esa escuela, no que es un salto, sino cómo evolucionamos en esa dirección. En ese proceso aparentemente hay otro elemento que Dora traía al inicio de la charla y que tenía que ver con las relaciones de género, las disidencias, etcétera, romper de alguna manera la lógica binaria que todavía existe, y me parece que ahí hay otro de los elementos que será un salto evolutivo, pero salto al fin. Bueno, que ahí la institución... se impone una conversación muy abierta con la renovación en el área de las ciencias biológicas, por ejemplo. La biología ha cambiado mucho, no digo que no haya senderos muy sustancialistas todavía, sobre los cuales siempre conviene estar avisados, pero en realidad hay repertorios hoy muy interesantes. Los otros días, conversando en uno de los profesorados con muchos, había una reunión de por lo menos 5, fue muy interesante porque yo propongo que comenzar en la renovación de la malla curricular implica desde luego un estado mental abierto, etcétera, porque hay como una operación extraordinaria que, para entender la complejidad extraordinaria de la ruptura de la polaridad del binarismo sexual, hay que volver a reaprender, digo porque hoy hay elementos muy interesantes que permiten un reaprendizaje, que desde luego no están en los viejos repertorios de la biología. Porque hay algo, y fue para mí muy emocionante porque había algunos profesores de biología
Digo, bueno, yo tengo un empeño con la biología, y es que quienes enseñan biología comienzan diciendo que la naturaleza no sabe que se llama naturaleza. No se denomina a sí misma. Entonces, ahí comienza, digo, este descampe es fundamental para decir que todo lo organizamos a través del lenguaje, que el lenguaje ha tenido determinados rituales, que tiene... La naturaleza no tiene la menor idea acerca de su denominación. Entonces, fue muy gracioso, me dijo, pero un árbol, hay que decirle, chico, el árbol no sabe que se llama árbol, que es absolutamente convencional. Y lo mismo pasa con la sexualidad y los sexos. Entonces... digo, provocar este tipo de cuestiones, porque cuando decimos, bueno, vamos a modificar, la malla curricular es difícil, esto es un empeño y es una apuesta. Sabemos que requerimos, ¿no?, de la propia docencia tiene que hacer mucho ahí, y al mismo tiempo estar dispuesta, digo, a desarticular estos saberes que han sido depósitos tan poco seculares en todo caso, ¿no?, porque ahí se convierten en fundamentalismos. En fin, lo que yo quiero decir, lo que quiero decir de la historia. La historia es una aventura patriarcal. A ver si o la mantenemos tal cual o la desistimos. Pero lo interesante es ver cómo son sus orígenes como disciplina. Nació patriarcalmente, se organiza con fuente patriarcal, desiste absolutamente de cualquier convocatoria de las mujeres porque quedan relegadas de los archivos, relegadas de los seminarios, etcétera, etcétera. Y esto me parece que es lo que necesitamos, desde luego. No me escapa que tenemos que hacer una producción muy interesante de reformación docente, para lo cual hay espíritu. Por lo que dice Daniel, felizmente las personas viejas como yo se jubilan de la docencia. Y viene una buena alternativa. Y entonces allí hay que dar todas las señales, porque la gente tiene una sintonía. Epocal, digamos, epocal. Por supuesto, porque la época está dando mucho más que los manuales. Entonces, digo, hay que entusiasmarse con eso. Y me parece que esos conatos, ¿no?, dan resultado. Al final, en eso somos. Yo soy vieja, en el sentido medio viejo de creer todavía en los actos pedagógicos, digo, ¿no? Una tiene una cierta teluria iluminista en el fondo. Susana, ¿cómo se procesa esto en la escuela, por ejemplo, en la escuela que vos dirigís, que es un ejemplo de trabajo con sectores abandonados, golpeados, heridos, etcétera? La lucha contra el binarismo, ¿cómo se procesa? Y bueno, es difícil, digamos, bueno, por supuesto que se trabaja en las aulas todo el tiempo, la educación sexual integral, digamos, es como, digamos, se trabaja, se charla mucho, hay reuniones de chicas, reuniones de chicos, reuniones mixtas, hay como, se trabaja todo el tiempo, trixtas todas, sí, con los chiques, chicas, chicos. Digamos, como que permanentemente estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Que es difícil. A nosotros nos pasaron cosas muy locas. Por ejemplo, hace el año pasado, el anterior, cuando fue lo de la despenalización del aborto, que salíamos de las escuelas para ir a defender la ley, salíamos todos y las maestras y los maestros con los estudiantes le decían, bueno, vamos todos. Y nos dijeron, es que yo no soy verde, empezaron a decirlo. Y empezaron a venir todos con los pañuelos celestes. Y es más, andan algunos con los pañuelos celestes colgados. O sea, eso es algo que también, por eso yo decía, la importancia de poder que las escuelas sean espacios de debate, porque uno da por hecho que, no, y la gente no, piensa otras cosas o no tuvo espacio para debatirlo y lo tiene. Entonces, a mí me parece que hay algo fundamental que es tanto para la formación docente como para los estudiantes y las estudiantes, es que las escuelas sean esos espacios de debate donde podamos debatir, intercambiar, pero que los maestros y maestras tengan ese espacio, porque no es así, cada uno entra y se va a su aula. Bueno, nosotros en el Isauro pudimos organizar un día a la semana para juntarnos y poder discutir estos temas y qué queremos, qué escuela queremos, qué pibes queremos, cómo queremos que salgan.
esas cosas, pero bueno, eso es lo que me parece que tendría que suceder en todas las escuelas, el espacio real, no un día de reflexión cada 3 meses que encima te bajan lo que tenés que discutir y ni entendés el título de lo que tenés que discutir. En cambio, sí discutir lo que pasa en la escuela. O sea, a ver cómo estamos encarando esto, cómo encaramos aquello. Eso es lo que me parece que hace falta en las escuelas ya. Te pregunto, ¿eran mayoría los celestes? Y bueno, en ese momento, este año vamos mejor con los verdes, vamos avanzando, pero en ese momento era un aula, nosotros dábamos clase de ciudadanía, era un aula primaria de adultos, Claro. Había un montón de mujeres, y bueno, y yo veía que cuando levantábamos la escuela y nos íbamos todas para Congreso, venían con nosotras. Y un día, cuando empezamos a hablar de qué era una ley, qué era el Congreso, cómo, pues yo no saben ni, o sea, hay que explicar, empezamos a explicar eso, ¿no? Los poderes y qué yo. Entonces decía, la ley esa, no, yo no estoy de acuerdo. Así era. Yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí empezamos a discutirlo. Pero nos dimos cuenta también de la alienación que tenemos los maestros, ¿no? Porque eso lo teníamos que haber hecho antes, dábamos por hecho que todos iban a pensar de esta manera, más mujeres tan golpeadas, y cómo no van a, o sea, no. Estaba mirando un libro ahí que tenía Daniel, yo que soy medio bibliomaníaco, y veía educar desde el mercado, para el mercado. ¿Qué sujeto pretende el neoliberalismo en términos educativos? ¿Qué pretende construir, digamos? Media palabra de lo anterior antes de entrar eso, que tiene que ver con lo que dijeron Susana y Dora recién. Yo creo que el elemento principal no está en el currículum, tal como conocemos, sino lo que llamamos el currículum oculto, que es lo que la escuela enseña sin decir que enseña, porque la persona, digamos, ¿por qué es fabuloso el mecanismo que tiene la escuela a través del currículum oculto? Porque la persona que enseña que la mujer no es importante en la historia, al no enseñar mujeres en la historia, por ejemplo, que no las enseña, es una mujer que está haciendo la historia enseñando. Así es. Entonces es impecable. Si viniera Macri a explicarme que la mujer no es importante en la historia, desconfío. ¿No? Ahora, si es una mujer que está haciendo la historia enseñando y está dando la historia de los varones. Claro, legitima la esa dominación forma masculina de Bourdieu. ¿no? Más aún, es una mujer que por su propio salario y sus propias condiciones está en vía de exclusión, que me está diciendo que la escuela me promete incluir. ¿No? Entonces me parece que ahí tenemos una cuestión de currículum oculto que no se resuelve sin este debate que dice Susana. El currículum oculto no se resuelve cambiando uno por otro. Sí, no, porque como un proceso diría, de debate previo. No hay un debate. Pedagogo, son cuestiones ideológicas que no la tenemos como un sombrero que nos sacamos y nos ponemos otros, sino que están en la base del cerebro. Entonces, esos ritos eso que de la llamamos escuela, desaprender no es tan fácil. claro, digamos. exactamente. Es más difícil que aprender a veces. Y en eso radica el hecho fundamental del sentido común que impone la escuela respecto de la meritocracia. ¿Por qué nosotros nos asustamos tanto cuando en el 2015 incluso una publicidad, creo que la de General Motors y demás, entró con el tema de la meritocracia? Porque la escuela cabalga sobre la idea de que triunfan los mejores, que los que se esfuerzan, los que tienen... que es una mentira total, que sabemos que no es así, pero que pega mucho en el sentido común. Entonces, en última instancia, el mercado, digamos, está la cuestión del derecho. ¿No? Decimos, ¿por qué la educación es un derecho? Bueno, si hay una necesidad, hay un derecho, hay un Estado que puede distribuir en forma democrática porque el mercado distribuye en forma desigual y te hace creer que lo mereces o no lo mereces. Y voy a decir un ejemplo de un taller de esto que me tocó hacer en Neuquén justamente hace unos cuantos años, sobre el tema del conocimiento y los derechos. Tengo por hacer un chico haciendo un taller, una maestra cuenta la siguiente historia, 3er grado. Dice que estaba diciendo que en la época de Rosas no había libertad de pensamiento. Entonces un chico levanta la mano y le dice, piensa, dice, no, señorita, no hay libertad de palabra. Él habrá pensado, si yo le digo a usted lo que pienso, estamos en problema. Pensar, pienso lo que quiero, dice el chico. Lo que no hay es libertad. Y la maestra le pareció muy bien y le dijo, tenés razón, de eso estamos hablando. Pero otro chico levantó la mano y le dijo, no es así. Si yo no sé que eso es un ropero, no puedo pensar que eso es un ropero. Y me pareció impecable. Si yo no sé que tengo esos derechos, no puedo saber que hago uso de esos derechos. Entonces la escuela es justamente la herramienta principal para generar ciudadanía, porque entre con contenido mapea elemental la posibilidad de los derechos. Ahí está
entonces ese derecho que tengo yo, por ejemplo, a la educación sexual o el derecho que tengo a la participación ciudadana o lo que fuera. Me parece que ahí hay una herramienta enorme donde la escuela no transmite democracia porque te enseña el preámbulo de la Constitución. La escuela solo transmitiría democracia si es una institución democrática. ¿Eso implica que el docente no tiene autoridad? No. Hay que diferenciar autoridad de autoritarismo. El docente es un hombre o una mujer con autoridad porque tiene conocimiento y se gana. El autoritarismo se ejerce. Sí, como entonces, un la Estado autoridad tiene que le autoridad. da, ¿no? Es una cuestión, claramente me parece que en ese punto nosotros vamos a hacer, hay que generar las condiciones para que las escuelas sean instituciones verdaderamente democráticas. Chicos que se creen en instituciones verdaderamente democráticas, diría Dora, en familias democráticas primariamente, ¿no? Están en condiciones de democratizar mucho más la sociedad. Le voy a hacer una más difícil, quizá de las últimas. ¿Qué se supone que pasaron ahora los próximos 4 años? ¿Qué debiéramos dejar en el próximo proceso político que se inaugura el próximo 10 de diciembre en términos educativos, de ciencia y tecnología, como para las generaciones que vienen? Si tuviésemos que elegir, ¿qué es lo que realmente hubiésemos decidido y querido que suceda en los próximos 4 años? Bueno, una piensa, justamente yo comencé diciendo hay un reto fundamental. A mí me satisfaría muchísimo que si nos encontramos dentro de 4 años... Acá en Madera Noble. Acá en Madera Noble, una pudiera decir... Primero que tenga aire acondicionado. Sí, sí. Lo pasamos, no porque no queríamos que se enferme, nos dijo que no yo quería. Detesto, tengo un problema con el hiperfrío. No, yo creo que una de las cuestiones así que sería muy, muy convocante, muy notable, es ver si consistimos en una transformación curricular, insisto, de abajo para arriba. Y obviamente cuando es de abajo para arriba, como dice Susana, hay que ver que se van a presentar ciertas perspectivas. Además, en estos debates las perspectivas tienen poderes íncitos. Sabemos perfectamente que hay un interés entelequial en lo educativo que siempre ha sido campo de disputa entre, para decirlo de manera fácil, entre progresismo y fuerzas retardatarias. Pero bueno, yo de todas maneras soy una optimista y redenta y creo que hay mucha posibilidad de hacer esta nueva gestión curricular, invitar fuertemente. La segunda cosa, si pudiéramos consagrar por lo menos una estabilidad dominante de la ESI, de la educación sexual integral, yo estaría muy feliz. Pero al mismo tiempo soy de las que cree que exactamente es en el sistema educativo donde se puede hacer todo el dispositivo de prevención de la violencia contra las mujeres. Y creo que ahí hay que ensayar algo nuevo y creativo, además de toda la reforma que vamos a animar a quien sea ministro a que la haga, ministra. Tenemos que pensar que la ESI hay que obedecer la ley. La ley no está, que cumplirla. Hay que cumplirla. Y la tercera cuestión es que yo creo que en esta materia se pueden crear dispositivos nuevos. Yo estoy muy, ¿cómo diré? Muy comprometida con la idea de que haya un recurso específico en todo el sistema educativo que son los equipos móviles que toda la semana pasan por los grados y por los años, auscultando sensibilidades, sentimientos, construcciones que transcurren en términos de valores patriarcales. ¿Cómo se desestabiliza eso? Pero a veces es muy fácil. Digo, es muy fácil, no, es complejo. Pero lo que quiero decir es que... Es una decisión. Es una decisión. Si hay un equipo al que se le paga bien, tiene que ser por lo menos multidisciplinario, 3 personas, siempre he pensado que tiene que haber también alguien formado en abogacía, porque puede encontrarse, que sea quien todos los días va, audita y recoge. Y aconseja. Y sugiere. disuade, y le dice, no, ¿sabés qué pasa? No, alguien dice, no, porque mi novio, en fin, quiere que tener la clave de mi teléfono. Es decir, eso no se puede hacer, no se debe hacer. Yo digo, estoy pensando en tonterías que no son tan tonterías. No. Empieza ahí y termina. Sintagmáticamente es muy importante.
Cuando hagamos por lo menos algunas pruebas pilotos para ver cómo funciona esto, no es solo la masa docente la que puede hacerlo, tiene que haber un equipo especializado, un equipo que tributa claramente a una alta, como diría, experticie, sabe, no es Barranco se está invitado un día a hablar sobre la problemática patriarcal. Se profesionaliza en eso a lo largo del tiempo. No es posible, tiene que haber algo permanente, constante, que mientras se va modificando la malla curricular, también hay procedimientos de prevención clara. Entonces, a mí me parece que está por ahí. Yo me sentiría absolutamente renacida con esta apuesta si podemos hacer 2 o 3 cosas de estas que he enunciado, desde mi perspectiva. Eso es democratizar. Eso es democratizar. El resto, si no hay sintonía con estas cuestiones, es inútil, porque en realidad habrá sido muy ineficaz nuestro gobierno nacional, popular, democrático y feminista. Les voy a pedir una respuesta cortita a esta última pregunta, porque ya tenemos al artista preparado para lanzar su hermosa canción. Así que, ¿qué esperarían que de acá a 4 años, cuando estemos sentados en Madera Noble, podamos recapitular como positivo del próximo periodo que se avecina? Bueno, yo, para hacerlo cortito, coincido mucho con lo que dice Dora. De hecho, en la escuela nuestra hay un equipo interdisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales, que hacen más o menos ese trabajo en esas reuniones que te decía, y realmente es muy bueno eso. Pero yo en realidad lo que me gustaría que de acá a 4 años realmente los jóvenes, que me parece que sigo sosteniendo que están muy golpeados, puedan, tener esperanza, puedan tener posibilidades de pensar en su deseo, que puedan hurgar su deseo y decir, yo deseo esto, no, yo puedo, o me salió, o no tengo otra, yo deseo tal cosa, y que tengan esa posibilidad de hacerlo, que los pibes tengan que comer, que coman todos y en su casa y con su familia o con quien estén, que vengan a la escuela tranquilos y que podamos ser felices. Eso. Daniel. No, yo sumo, coincidiendo con lo que se dijo hasta acá, una idea que me parece que es central en la cuestión educativa. Por ejemplo, el tema de la ley de educación sexual es del 2006. Claro. Cuando nosotros pusimos eso, nadie discutía eso. Digo, claro. Las cuestiones del Néstor, ¿no? de mirar lo que no estaba en la agenda, de poner en la agenda. Y bueno, nosotros pudimos discutir eso en un momento en que el país parecía que no tenía ese tema como tema fundamental, y todavía hoy lo estamos peleando, porque la verdad es que la mayor parte del país no ocurre. Pero voy a la cuestión educativa. La Argentina en 1884 aprueba la 1420. ¿Sí? En Brasil, en 1884, ahora estudió en Brasil, había esclavismo, en 1828. Si nosotros ponemos como obligatorio lo que está prohibido para la mitad de la población en Brasil al lado. ¿Cuándo se cumple la ley 1420? 100 años después. Recién en 1970, 1980 llegamos al 95, 96, 97, 98% de la matrícula. Así que hubo 100 años de trabajo en una dirección, con los altibajos que podemos saber, pero hubo 100 años. Entonces nosotros tenemos leyes que se aprueban entre el 2003 y el 2007 que nos marcan, por ejemplo, la secundaria obligatoria. Por ejemplo, la sala de 4 y la universalización de la sala de 3. Un conjunto de objetivos que necesitamos dentro de 4 años ver cómo avanzamos, porque estos 4 años no fueron en el ritmo en que debían haber avanzado. Entonces, mi impresión, yendo a cosas muy frías y muy duras, nosotros tenemos objetivos muy importantes. Que ya están trazados hace tiempo. Y que entonces de lo que se trata, y de eso son políticas de Estado, que son de unanimidad, no, cuando a estos tipos les tocó gobernar, hicieron todo lo posible para que no se cumplan. Cuando nos toca gobernar a nosotros, realmente tenemos que ser fieles a esas políticas y hacer que se cumplan, porque está claro, y creo que eso es lo final, que nosotros no le estamos dejando a estos chicos, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, le estamos dejando el mundo que ellos se merecen, le dejamos un mundo más injusto, ¿no? Un mundo mucho más desigual del que hubiéramos querido, pero nada nos perdona que a ese mundo no le dejemos los chicos con las condiciones capaces de cambiarlo y transformarlo en un mundo que valga la pena vivir, ¿no? Dejamos la charla en estado musical. Vamos a escuchar a Nicolás Pita antes de la despedida. Vamos a escuchar el tema Corazón de Estudiante.
Quiero hablarles de una cosa, como sangre de esperanza, que respira en nuestro pecho y se mece como el mar. Duerme siempre a nuestro lado y acaricia nuestras manos. Es pasión de libertad y juventud, es mi amor. Cuántas veces su retoño me arrastraba del camino, cuántas veces su destino fue torcido hasta el dolor, mas volvió con su esperanza, con su aurora cada día. Hay que cuidar de ese brote para salvar a los dos, flor y fruto. Corazón de estudiante, hay que cuidar de la vida, hay que cuidar de este mundo, comprender a los amigos, alegría y muchos sueños, iluminan los caminos, verde planta y sentimiento, hoja, corazón, juventud y fe. Bravo. Escuchamos Corazón de Estudiante de Milton Nascimento y Wagner Tiso, cantado por nuestro querido amigo Nicolás. Y gracias a todas, todos y todes por haber venido y ser parte de Madera Noble. Gracias Dora Barrancos, Susana Reyes, Daniel Filmus. Ve liviano como el aire, ve tan solo con lo opuesto y nada más. Soy madera noble al viento, vos un soplo de aire a tiempo y nada más. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que traerán a la memoria que nuestra desigualdad no es una verdad tan cierta, sino una conquista más. Enciende todo como el fuego, sé brillante como el agua y nada más. Soy la brisa que despierta, vos el sol cuando acaricia y da calor. Cuando caigan nuestros muros, solo lazos quedarán, toqueteando nuestros cuerpos en un juego sin final. Y no habrá más pesadillas que aún en plena oscuridad nos empujen al infierno de prohibirnos decidir. Cuando caigan las distancias que inventamos para hablar, quedarán solo los miedos y unas pocas cosas que